En un oscuro rincón de la historia criminal de España, surge la intrigante figura de Alfredo Galán Sotillo, el asesino de la Baraja. Este misterioso individuo se ganó su nombre por el siniestro juego que dejaba tras cada uno de sus crímenes. Su modus operandi consistía en dejar una carta de la baraja española junto al cadáver de sus víctimas. Alfredo Galán nació el 5 de abril de 1978 en Puerto Llano. Tuvo una vida marcada por su paso por el ejército y eventos que desencadenaron una serie de problemas en su camino. Con tan solo 8 años una tragedia cambiaría su personalidad para siempre. Su madre murió dando a luz a su hermana, dejando a ambos huérfanos. Según sus maestros era un estudiante muy introvertido. En septiembre de 1998, ingresó al Ejército de Tierra, destacándose en infantería mecanizada. Ascendió a cabo y luego a cabo primero en la División Acorazada Brunete, participó en misiones en Bosnia en el 2000 y 2002. Sin embargo, enfrentó dificultades al no aprobar pruebas de ascenso y acceso a la Guardia Civil. En noviembre del 2002, un buque de petróleo llamado Prestige tuvo un terrible accidente y el casco se rompió en dos en las costas de Galicia, ocasionando un vertido de crudo que provocó uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España. Su unidad fue enviada a Galicia para enfrentar el derrame de petróleo. Problemas con superiores y el robo de un coche complicaron su situación. Debido a su comportamiento y sus cambios repentinos de estados mentales, lo diagnosticaron con neurosis y ansiedad en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Alfredo Galán fue despedido del ejército ese mismo año. A pesar de la incompatibilidad de su medicación con el alcohol, continuó bebiendo. La primera vez que el mundo se enteró de la existencia del asesino de la Baraja fue el 24 de enero, cuando la policía encontró el cuerpo sin vida de un portero vecinal del número 89 de la calle de Alonso Cano, en el distrito madrileño de Chamberí. Eran las 12:30 de la mañana cuando Juan Francisco Ledesma se encontraba dándole el desayuno a su hijo de 2 años en el salón de su casa. Ledesma solía dejar la puerta de su casa entreabierta, con lo que Galán aprovechó la oportunidad para acceder a la casa. El sonido de la televisión fue la llamada a la tragedia. Se dirigió al salón donde Ledesma se encontraba con su hijo. Desconcertado, le preguntó quién era. A lo que Galán le respondió con amenazas e insultos. Sin mediar ni una sola palabra más, sacó la pistola, apuntó a Ledesma, lo hizo arrodillarse y seguidamente le efectuó un disparo en la cabeza delante del pequeño, perforándole la parte posterior y saliendo por el ojo derecho. Por unos segundos dudó en acabar con la vida del pequeño. Guardó su arma, y salió de la casa dejando al niño con un llanto desgarrador junto al cuerpo sin vida de su padre. Llegado el mediodía, Elena del Carmen, que en ese momento era su actual pareja, llegó a su casa después de un día duro de trabajo. Cuando accedió al portal, lo primero que encontró fue la puerta abierta por completo de su casa y el pequeño llorando desconsolado. Sorprendida, entró y se dirigió al salón, donde yacía el cuerpo sin vida de Juan Francisco Ledesma sobre un gran charco de sangre. Junto al cadáver yacía una carta, el as de espadas. Este acto no solo marcó el inicio de una serie de homicidios, sino también el inicio de una caza frenética por parte de las autoridades para atrapar al enigmático criminal. El 5 de febrero cometió 3 crímenes más. El primero lo cometió en una parada de autobús del barrio de la Alameda de Osuna, también en Madrid, asesinando a Juan Carlos Martín, un empleado de limpieza de 28 años. Siguiendo su modus operandi, le hizo arrodillarse y le disparó a quemarropa en la parte trasera de la cabeza. Esta vez dejó el as de copas junto al cuerpo y se marchó. Fue un conductor de autobuses que hacía su ruta como una noche más, quien se percató de que había un cuerpo en el suelo.
La policía, al descubrir la carta junto al cuerpo, daría motivos a la prensa para tener una buena noticia para cubrir periódicos y noticieros, apodándolo el asesino de la baraja. Le alentarían a seguir cometiendo crímenes más adelante, cuando conociese su nuevo apodo. Esa misma tarde, se dirigió a Alcalá de Henares. Allí se encontraba el bar Rojas, donde en ese momento estaba la propietaria del bar, Teresa Sánchez, su hijo Miquel y una vecina llamada Juana Dolores. Sin mediar palabras, apuntó a Miquel, que se encontraba justo detrás de la barra junto a su madre. Se le quedó mirando fijamente a los ojos durante unos segundos, y sin dudarlo, apretó el gatillo. Se giró, apuntó a Juana Dolores, que en ese momento estaba haciendo una llamada telefónica desde la cabina del bar, y sin tener tiempo a reaccionar, le disparó. Teresa recibió varios impactos de bala, en el codo, muslo y tórax. Después de presenciar cómo acababa con la vida de Juana Dolores y de su hijo Miquel. Cuando Teresa quiso reaccionar, recibió el primer disparo en el codo. Se tiró al suelo y comenzó a gatear hacia la cocina. Fue en ese instante donde recibió un segundo disparo, esta vez en la espalda. Teresa se quedó inmóvil para hacerle creer que había muerto. En cambio, Galán quiso asegurarse de que acabó con su vida y le volvió a disparar, recibiendo el disparo en la pierna. Se quedó tumbada en el suelo, mientras escuchaba los pasos de Galán como se dirigían a la salida, marchándose del lugar con la misma rapidez que accedió a él. Gracias a su astucia, fue la única superviviente del crimen. En esta ocasión, no dejó ninguna carta de la baraja española, ya que aún no había escuchado en los medios el apodo con el cual se identificaría más tarde. A medida que los crímenes se acumulaban, la ciudad se sumía en el miedo. El asesino parecía seleccionar a sus víctimas al azar, sin conexión aparente entre ellas, complicando mucho más su detención. Cada carta dejada en la escena del crimen era interpretada como un mensaje cifrado que desconcertaba a investigadores y ciudadanos por igual. El asesino de la baraja no discriminaba en género ni edad. Su rastro de terror abarcaba desde jóvenes hasta ancianos, y su falta de patrón evidente desconcertaba a los expertos en perfiles criminales. Las cartas, cuidadosamente dispuestas, se volvieron un símbolo siniestro que atormentaba los sueños de la comunidad. A pesar de los esfuerzos de la policía, el asesino de la baraja parecía escurrirse entre las sombras, burlándose de las autoridades con su astucia. La prensa, ávida de sensacionalismo, alimentaba el frenesí público con titulares escalofriantes que amplificaban el pánico. Pasaban los días y las investigaciones de la policía solo les dirigía hacia un callejón sin salida. La habilidad de desaparecer entre las sombras, los crímenes cometidos en lugares concurridos y a cualquier hora del día, complicaban mucho más poder averiguar el patrón de asesinatos y estrechar el círculo. No fue hasta el fatídico 7 de marzo que volvió a dejar su huella. Esta vez su víctima fue Santiago Eduardo Salas, un ecuatoriano de 27 años. Caminaba tranquilamente por la avenida de Viñuelas, en el municipio de Tres Cantos, acompañado de su amiga Anaid. Mientras caminaban por dicha avenida, Galán se les aproximó de frente. Al llegar a su altura, sacó su arma y le encañonó a la cara. Esta vez no le obligó a arrodillarse, directamente efectuó un solo disparo que le perforó la mejilla derecha y salió por la parte posterior del cuello. Anaid se agachó y se cubrió la cabeza. Galán, sin mostrar ningún tipo de piedad, le apuntó para efectuar el disparo y no dejar testigos, con la suerte de que el arma se encasquilló. Milagrosamente Anaid pudo sobrevivir al intento de ejecución. Galán abandonó el lugar tras arrojar un 2 de copas junto al cuerpo de Santiago, quien a pesar de la gravedad de las heridas, sobrevivió al ataque. Luego de una larga recuperación, Santiago pudo describir los rasgos del autor del crimen, destacando su manera de caminar y una expresión amigable. Los describió como una manera de marcha militar, pasos firmes, largos y con un movimiento del brazo izquierdo continuo. Gracias a esa descripción de los supervivientes y el modelo de arma utilizado en los crímenes, los investigadores pudieron descartar posibles sospechosos y concentrar las investigaciones en un perfil único. Cada día que pasaba, la ciudad se cubría de un manto lúgubre y con la incertidumbre de cuándo volverá a salir a buscar su próxima presa. El último crimen ocurrió el martes 18 de marzo en un camino de tierra en Arganda del Rey. Las víctimas fueron George y Doina Magda,
ambos de 40 años de edad. Caminaban por el sendero desde la estación de metro al pueblo, en una zona oscura y sin la posibilidad de que hubiese testigos. Galán pasó junto a la pareja y cuando los rebasó, se volvió y disparó directamente a la cabeza de George por la espalda, cayendo desplomado al suelo con las piernas entrecruzadas y boca abajo. Apuntó a Doina y efectuó hasta 4 disparos. Nuevamente, y como había decidido firmar sus asesinatos, dejó 2 cartas, un 3 y un 4 de copas. 1 por cada víctima. Cuando los agentes acudieron al lugar del crimen, Doina aún seguía con vida. Por desgracia, falleció minutos después. Después de meses de caza infructuosa, el asesino desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Dejó tras de sí una ciudad marcada por el temor y las cicatrices emocionales de aquellos que habían perdido a seres queridos. Galán intentó entregarse bajo los efectos del alcohol en la tarde del 3 de julio, a un agente de la policía local de Puerto Llano, el cual, al apreciar su evidente estado de embriaguez, no le tomó en serio. Horas más tarde, se entregó en la comisaría de la Policía Nacional de Puerto Llano. Confesó ser el autor de los crímenes atribuidos al asesino de La Baraja, y que se entregaba harto de la ineficacia policial. Declaró que su primera víctima iba a ser una empleada de correos que realizaba su trabajo en el distrito madrileño de Chamberí. Al no poder acabar con la vida de esta mujer, por causas que se desconocen, decidió entonces matar al portero de una finca en la calle Alonso Cano. Para otorgar credibilidad a sus palabras, aportó un dato que no había trascendido a los medios y solo sabían los investigadores del caso. En el reverso de los naipes encontrados en Tres Cantos y Arganda del Rey, había un punto azul marcado con rotulador en la parte trasera. Tras ser corroborado este dato con la Brigada de Homicidios de Madrid, se procedió a su detención, traslado a Madrid y puesta a disposición judicial. El arma homicida fue una Tokarev del calibre 7.62, que según su declaración, había tirado a un vertedero de la localidad antes de entregarse. Quería experimentar la sensación que causa acabar con la vida de un ser humano. Comencé con el portero y al no sentir nada seguí matando. Alfredo Galán Sotillo fue condenado a 142 años de cárcel. Sin embargo, solo cumplirá la pena máxima establecido por el sistema jurídico vigente en el momento de la condena, que es de 25 años. Lo más probable es que en 2028 lo tengamos de vuelta por las calles, buscando a su próxima víctima. Suscríbete para más casos como este.